Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo comité de inversiones de CICE. Como habitualmente hacemos, lo tenemos hoy a Fernando Marengo. Fernando es economista jefe de Black Toro y sigue siendo uno de los principales investigadores y colaboradores del estudio Arriazu. Nos va a comentar un poco su visión. La presentación hoy es esencialmente de Argentina, sí, más allá que en las preguntas charlaremos un poquito del tema internacional, pero bueno, entendemos que con todos los acontecimientos que están pasando y las expectativas de lo que puede pasar, el foco lo tenemos todos acá. Primero que nada, buen día, Fer, y gracias por acompañarnos. Y en la previa te mencionaba que hay un tema, los economistas normalmente opinan y demás, y después uno se va olvidando. Pero bueno, en este caso, tanto Fernando como Ricardo resisten archivo. Y los invitamos a ver algunas de las charlas de mediados y finales del 2022, que estamos en un proceso muy difícil a nivel internacional, porque había sido uno de los peores años de la historia, con todo la subetasa y la inflación y la incertidumbre que venía. Y en Argentina estábamos saliendo de la situación de Batakis y la llegada milagrosa del amigo Sergio Tomás Massa, que venía con toda una serie de cuestiones, dólar soja, ¿sí? Y en ese contexto había que tratar de ver qué podía suceder este año. Bueno, ambas cosas, o ambos escenarios fueron absolutamente predichos, si se quiere, dentro de como los más probables que ocurrieran. En el caso internacional, el tema del soft landing con control de la inflación por parte de la Fed y sin una recesión como esperaba el mercado, sino una caída brusca del nivel de actividad. Sí, lo que no quiere decir que no vaya a haber caída del nivel de actividad, sino que se iba a evitar una recesión abrupta, y eso es lo que viene pasando, ni más ni menos. Se vienen sintiendo inclusive la evolución de los índices accionarios. Si uno los depura, digamos, por un par de compañías, que también lo mencionó Fernando, dice, che, hoy invertir en índices es relativo, hay compañías que van a andar muy bien y otras que no, pero se viene dando tal cual, ¿no? Y estamos entrando ya a la zona de definiciones, pero con inflación controlada y con nivel de actividad moderado. Y en donde es mucho más difícil de prever todavía que Argentina por la extrema volatilidad. Ellos mencionaban que lo más probable que ocurriera era un deterioro por escalones, digamos, que fuéramos, che, estábamos en un nivel de inflación y en un nivel de monetización y en un nivel de brecha y más, y que eso fuera como cumpliendo ciclos, y che, 2 o 3 meses llega una cosa y después la acumulación de distorsiones hace que en vez de pasar una inflación del 3 o 4 paso al 5 o el 6, después del 6 paso al 7 o 8, y ahora estamos yendo hacia X. ¿Sí? Y paso de momentos que mantengo el tipo de cambio, otras veces acelero el call peg y ahora hice una devaluación discreta. Y bueno, ven, todas las variables se vienen deteriorando, pero sin alcanzar un estado de crisis, sino como que van, che, empeorando de a poco. Pero bueno, o sea, hasta acá hemos llegado, Fer, ahora es cómo sigue de acá en adelante. Y ahí te dejo a ver si le seguís pegando. Los próximos archivos. Muchas gracias, Aníbal. La verdad que un lujo de presentación. A ver, como decía Aníbal, creo que estoy por sin pantalla, ahí estamos. La presentación está centrada, yo diría que exclusivamente en Argentina. Obviamente al final hablamos del contexto internacional, de una Argentina donde, cuando me preguntaban el nombre de la charla, yo decía escenarios económicos post paso y post acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, básicamente, vamos a hablar de esa situación de Argentina. Hace tiempo venimos planteando esto de la turbulencia que enfrenta la economía argentina. Hablamos de la sequía, que la verdad que fue un golpe fuerte, le hizo perder a Argentina 20.000 millones de dólares. Yo siempre me gusta hacer la aclaración. Los 2 años anteriores, Argentina ganó 26.000 millones de dólares por la suba de precios de exportación, y nadie pregunta dónde están estos 26.000 millones. Ahora lloramos los 20.000 que faltan, pero es un hecho que se perdieron 20.000 millones de dólares de valor de cosecha. Esto tiene impacto en balanza comercial, te caen las exportaciones,
Afecta actividad económica directamente por el fuerte golpe al sector agropecuario e indirectamente por todo el derrame que tiene el sector del agro. Al mismo tiempo, cuando empezás a tener la balanza comercial que se va deteriorando, empezás a poner restricciones a importaciones, restricciones a la oferta de divisa, esto te genera brecha cambiaria, que acelera la tasa de inflación. Un banco central que pierde reservas, busca Argentina, claramente el tema de este año fue la falta de dólares, entonces ¿qué hizo? Salió a buscar dólares, yo digo dólares de cualquier color. ¿Qué quiere decir de cualquier color? Y bueno, Argentina le venía bien, le daba lo mismo hablar con Estados Unidos, el Fondo Monetario, con China, con Qatar, con los BRICS, con el que fuere, porque ante la falta de dólares, ¿qué financiamiento se busca? Cualquier tipo de financiamiento. Acá está la búsqueda con fondos China y BRICS. Claramente la sequía, menor nivel de actividad, tiene impacto sobre la situación fiscal, donde si bien el gobierno venía, entre comillas, haciendo un ajuste, pero es lo que planteaba Aníbal inicialmente, un ajuste inflacionario, de ahí sale la idea esta de el deterioro progresivo, que era el deterioro progresivo, que como la economía tenía falta de financiamiento, cada vez necesita una tasa de inflación más alta. ¿Para qué? Por un lado, para licuar el gasto y por otro lado, para generar demanda de activos en pesos. En la medida que hay más inflación, necesitamos tener más pesos nominales en el bolsillo. Entonces, a pesar de esto, se profundizó con la caída de actividad y la caída de exportaciones, que te está haciendo que la recaudación caiga en términos reales. Fuiste al financiamiento interno, que está resultando exitoso ese financiamiento interno, pero parte del financiamiento interno va también contra emisión monetaria. Son bancos que bajan su posición del ELIX para comprar bonos, lo cual termina siendo emisión de pesos. Y había dos fuertes de incertidumbre, que uno era qué pasaba con la evolución de los depósitos en dólares, ya que un banco central sin reserva, la única fuerte de divisa o la principal fuente de divisa son los encajes, los depósitos en dólares. Y lo segundo, qué pasaba con la monetización, donde uno es la contraparte del otro. Básicamente, la medida que la gente quiere tener menos peso en el bolsillo, hay más demanda de dólares. Ahora bien, ¿cuál fue la secuencia de esto? Primero, esta es la evolución de qué es lo que estuvo pasando con actividad económica. La línea azul me muestra qué pasó con el EMAE, que es el PBI mensual, en la sequía de 2008-2009, que esa sequía se combinó con la crisis financiera global que empezó con la crisis subprime en Estados Unidos. Y cuando uno se fija 2022-2023, hasta el último dato publicado junio de este año, el dibujo es bastante parecido, pero en un nivel más bajo. O sea, estas son tasas de variaciones interanual. En el peor momento, mayo del 2009, la economía llegó a caer 13% contra mayo del año anterior. Ahora la baja que te muestra es un poquito más de 5% contra mayo del año anterior. Cuando uno desagrega esto es lo que pasó con el sector agropecuario. El dibujo casi calcado, la sequía de aquel momento con la sequía de este año. En el peor momento, mayo del año pasado, mayo de 2008-2009, llegó a caer un poco más de 40% el PBI agropecuario respecto al año anterior. Este año la baja es casi idéntica. Yo diría el dibujo es casi idéntico a lo que pasó con la sequía de aquel momento. Entonces la pregunta es, si el sector agropecuario cayó igual en las dos sequías, ¿por qué actividad económica muestra una menor caída este año que el año pasado? Entonces, para eso que vemos, bueno, el PBI del resto de la economía no agrícola. Esta fue la evolución 2008-2009, donde el resto de actividad económica no agropecuaria llegó a mostrar una baja del 8% interanual, y esto 2022-2023, donde se ve que el resto del PBI no agropecuario en realidad muestra variaciones positivas interanuales, van tendiendo al cero, pero nunca se vio un nivel de actividad inferior al año anterior. Cuando tratamos de explicar esto, la verdad que es bastante complicado. Creemos que lo único que puede haber por detrás de esta no caída del resto del PBI no agropecuario es básicamente, yo diría, el repudio al peso.
en pos de no tener peso en el bolsillo, ¿qué hace la gente? Lo consume, lo gasta, lo invierte, busca cuasi dólares, aumenta eventualmente si puede, tiene la posibilidad de comprar maquinaria, de comprar, mejorar el stock de capital, si no viene de consumo. Y si me queda poco plata, me voy a un restaurante y me gasto la plata porque sé que si me voy a dormir con peso en el bolsillo, a la mañana siguiente estos pesos valen menos que a la noche cuando me fui a dormir. Entonces, esa resiliencia que busca, que muestra de alguna forma actividad económica, con un sector agropecuario que tiene una variación calcada a la sequía anterior, está explicada fundamentalmente por ese repudio a tener peso en el bolsillo. Ahora bien, esta es la evolución de actividad económica en el 2022, mes a mes, fue todo el crecimiento hasta el mes de julio. Ya habíamos planteado en aquel momento, como bien decía Aníbal, a partir de la asunción de masa y el intento de hacer un ajuste, que el ajuste iba a ser un deterioro progresivo, aumentando la tasa de inflación para lograr el financiamiento del sector público, era esperable una caída de actividad económica. ¿Y qué se ve? Que desde el mes de julio, que tocó un máximo de actividad económica, todos los meses estuvo cayendo mes a mes. ¿Y esto cómo arrancó este año? Primeros 3 meses del año nos generó algún ruido tratar de explicar esto, cómo se mantenía actividad económica, pero después, de alguna forma, empezamos a ver que pasaba lo esperable, fuerte caída el mes de abril, mayo y junio siguió cayendo actividad económica. ¿Para qué nos sirve este gráfico? Es para ver una cosa que se llama el arrastre estadístico, no es una proyección. Si actividad económica se estancase en el nivel de julio, o sea que no tenga caída respecto al mes anterior, esto nos daría que el PBI de este año, o sea, la línea negra y gris, sería 2% más bajo que el PBI del año anterior. O sea, el nivel de actividad de junio nos está diciendo que el PBI este año estaría cayendo 2%. Después vamos a ver alguna proyección. ¿Qué pasó con el déficit fiscal? Esta es la evolución del déficit. Desde que asumió Massa venía cayendo el déficit, desde fin del año pasado empezó a crecer, tuvo un par de meses de ajuste y una nueva de incremento en el margen en el mes de julio del déficit fiscal, pero la novedad fue esta. Si bien los gastos vienen cayendo, y de nuevo, el ajuste entre comillas es consecuencia de la aceleración en la tasa de inflación, si uno ve el gasto del gobierno nacional, la mitad del gasto son jubilaciones, pensiones y planes sociales que se ajustan trimestralmente. Entonces, a la medida que la tasa de inflación se acelera, ¿yo qué es lo que hago? Ajusto jubilaciones, todo lo que es, que tiene la ley de movilidad previsional, la ajusto un mes. Ahora, los 3 meses siguientes se acelera la inflación y licuo ese gasto. Entonces, al tercer mes vuelvo a ajustar, ahora que necesito una tasa de inflación más alta los próximos 3 meses para volverlo a licuar, y se ve que ese gasto venía cayendo en términos reales. Ahora, ¿qué se sumó este año? Bueno, esta tenue, pero baja al fin, de los ingresos. ¿Y por qué la baja de los ingresos? Y claramente es consecuencia de la sequía, que te genera menos retenciones, entonces tenés menos recaudación por el lado de retenciones, pero también te genera menos actividad económica, entonces te empieza a impactar en IVA, te empieza a impactar en ingresos, en impuesto al cheque, te empieza a impactar en distintos impuestos, y se empezó a ver esa baja en la recaudación en términos reales que te hizo subir el déficit fiscal. Ya pensando a futuro, algunos cuadros que creo que son interesantes. Esta es la composición del gasto en Argentina. Fíjense que cuando terminando la pandemia, promediando la pandemia, el gasto primario era de 22,3 puntos del producto. A partir de ahí cayó, se recuperó y volvió a caer, pero si comparamos contra el máximo, tenemos 3 puntos de ajuste, 3 puntos del PBI de ajuste del gasto primario. Claramente, el julio del 20 era un máximo explicado por los fuertes programas de contención sanitaria y social. Fíjense el ajuste que tienen las jubilaciones, de explicar 8,5% del PBI a 6,6, 2 puntos del PBI ajustaron las jubilaciones, más de 1 punto los planes sociales, acá tenían mucho plan particular por la pandemia. Fíjense, los subsidios económicos explican 2,3 del PBI, subió el gasto de capital, esto está relacionado con el gasoducto, digamos, la obra pública relacionada con el gasoducto, y acá déficit de operativo de empresas públicas 0,8 del producto.
Si uno empieza a pensar el año que viene, hay que hacer un ajuste fiscal, ¿dónde vamos a poder ajustar? ¿Cómo lo hacemos? Subsidio económico más déficit de empresas públicas, tengo un poquito más de 3 puntos del PBI de gastos primarios. Entonces, si uno dice, ¿por dónde va a venir el ajuste? Bueno, parte del ajuste va a tener que venir por subsidio económico, el otro déficit de empresas públicas, 3 puntos del producto, con un déficit primario que puede terminar un poco por arriba de 3 puntos del producto, pero con eso podría resolver gran parte del desequilibrio fiscal que tenés. Ahora bien, estamos hablando de una economía que le faltan dólares, pero que hay una doble combinación. Un banco central que arrancó el año con una situación de reservas muy débil y que cuando tendría que entrar el flujo de divisa de exportaciones, la sequía te lo diezmó. Pero por el otro lado, ¿cuál es la preocupación del mercado de divisas? La demanda que hay, cuántos dólares se quieren comprar. Y cuando uno dice, ¿qué hace falta para comprar dólares? Hacen falta pesos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? El mercado de pesos. Cuando nos fijamos en el mercado de pesos, esto es la emisión de pesos que hace el Banco Central para financiar el gobierno. Fíjense cómo mayo ya empezó a ser positiva, junio muy fuerte positiva, julio cayó, pero de nuevo son 500.000 millones de pesos de emisión para financiar el gobierno. Hubo colocaciones netas de deuda, que esto era algo que generaba mucha incertidumbre desde el año pasado, pero el gobierno está resultando exitoso en la colocación netas de deuda en el mercado. Esto vino de venta de divisa, reducción de depósitos, este es el resultado fiscal, bueno, y en los otros conceptos. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, si nos fijamos, junio de este año el déficit fue de más de 600.000 millones de pesos, contra junio del año pasado que fue 337.000. En términos reales se redujo el déficit, estamos hablando de una inflación arriba del 100% y el déficit creció menos del 100%. Pero fíjense ya julio, el año pasado 80.000 millones de déficit contra 330.000 este año, empieza en el margen a aumentar ese déficit fiscal, claramente empieza a haber cuestiones políticas, cercanía de elección y la necesidad de, de, de tratar de generar algo más de bienestar que pudiera impactar en las urnas. Pero el gran tema acá es que cómo se financió eso. Bueno, una parte importante vuelve a aparecer la emisión de pesos como fuente de financiamiento. Cuando yo emito esos pesos y con una inflación interanual del 113, pero que viene a un ritmo del 140% y acelerando, claramente todos esos pesos nadie los demanda, entonces son pesos excedentes, y esos pesos excedentes van al mercado de cambio. Cuando van al mercado de cambio no hay dólares oficiales, vas al mercado alternativo, te genera brecha cambiaria, te genera inflación y toda la dinámica que venimos hablando. Este cuadro tiene muchos números, pero creo que vale la pena centrarse en una sola línea, esta línea que dice crédito interno neto, activos, otros del sector público. ¿Qué es el crédito interno neto? Es toda la emisión de pesos que hace el Banco Central para financiarlo al gobierno y que no se esteriliza vía operaciones del Banco Central, ya sea PASES o LELIQ. Y cada vez que el crédito interno neto es positivo, lo que nos está diciendo es que es mayor la emisión que hace el Banco Central para financiar al gobierno que la esterilización que hace el Banco Central. Entonces eso nos está diciendo que hay emisión neta de pesos que va al mercado y que si esos pesos no son demandados por el sector privado, van a pérdida de reserva y el Banco Central, digamos, termina destruyendo los pesos contra pérdida de reserva. ¿Qué se vio? Junio, una fuerte expansión de crédito interno neto. Julio, una nueva expansión muy fuerte de crédito interno neto. Y todavía no está el cierre de agosto, pero está casi. Y vemos que el crédito interno neto fue negativo. Pero fíjense lo interesante. En agosto aparece primero que el gobierno le habría estado repagando al Banco Central parte del financiamiento, pero esta línea es la interesante. Esta línea es la intervención que hace el Banco Central en el mercado de bonos para sostener los precios. ¿Y qué se ve? Que en junio había sido 300.000 millones de pesos, en julio fue 400.000, en agosto viene siendo casi 1 billón de pesos. ¿Esto qué es? Un banco central que sale al mercado de bonos, compra contrapeso y va dejando pesos en el mercado dando vuelta.
Entonces, y es la forma de intervención y tratar de controlar de alguna forma qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Ahora bien, dicho esto, no fue una expansión de crédito interno. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte política de esterilización vía entidades financieras que subieron fuerte su posición de pase. Entonces, si bien el impacto en el mercado de cambio no fue grande, se ve un banco central interviniendo activamente en el mercado de deuda del gobierno. Estos son los vencimientos de deuda en pesos, donde en realidad en pesos es solamente las barras celeste, todo el resto es peso, pero ajustable. Lo amarillo ajusta por inflación, lo verde es dólar link y los rojos bonos duales, donde el gobierno resultó exitoso en rolear los vencimientos de corto plazo, que era una de las fuertes de incertidumbre que había. Quedan hasta fin de año unos 10.000, poco más, 11.000 millones de dólares, el equivalente a 11.000 millones de dólares de vencimiento. En septiembre 2.500, en octubre 4.500, fuerte vencimiento, en noviembre otros 4.000 millones. En estos 2 meses, digamos, claramente van a estar marcados por la incertidumbre política, entonces habrá que ver cómo se hace el rollover de esto. De todos modos, digamos, el gobierno viene siendo exitoso en ese rollover, que sí empieza de alguna forma a ser una preocupación, y en esto me voy a colgar del comentario de Aníbal. Yo hace más de un año que vengo diciendo la deuda indexada es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si hago las cosas mal y me vuela el tipo de cambio y la inflación, esto no se licúa. Pero si hago las cosas bien y tengo un programa antiinflacionario, primero voy a tener un ajuste de precio relativo, esta deuda me va a crecer en el ajuste de precio relativo, una deuda indexada, entonces voy a tener un problema o voy a tener que ver qué hago con esa deuda a futuro, porque no se puede pagar todo el ajuste de precio relativo ya descontado, digamos, por el mercado, que lo vas a tener que hacer. Entonces, hay que buscarle alguna solución a esta deuda indexada. Después vamos a hablar de esto. Estas son las intervenciones que realiza el Banco Central en el mercado de cambio. Los puntitos celestes, cuando estoy arriba, me está diciendo que el Banco Central está comprando dólares en el mercado de cambio. La barra gris me está diciendo que son dólares, dólares. Las barras naranja me está diciendo que está vendiendo yuanes cuando estoy abajo. Entonces, ¿qué se ve? Nos faltan los últimos datos, pero lo que estamos viendo claramente es, primero, llamativo, que desde fines de julio el Banco Central está comprando dólares en el mercado de cambio. ¿Por qué digo llamativo? Porque estamos empezando a entrar en el momento de la estacionalidad, donde desapareció este año incluso la poca cosecha gruesa. Entonces, digamos, es la época del año que el mercado de cambio se empieza a volver deficitario. Lo segundo que se ve que siempre que pudo compró dólares, y que hizo estuvo desacumulando yuanes, estuvo interviniendo con yuanes todo lo que podía y tratando de recomponer la posición de dólares. Y a ver, y después lo vamos a juntar con alguna información que salió del Fondo Monetario y da la sensación que incluso ya se le empezaron a acabar los yuanes. ¿Por qué? Porque solo está aprobado el primer tramo y ese primer tramo estaría casi extinguido ya, con lo cual ahora solamente le quedan los dólares del Banco Central para tratar de intervenir en el mercado de cambio. Ahora, si bien yo digo que llama la atención que el Banco Central esté comprando dólares en el mercado de cambio, creo que claramente esto es consecuencia de la política de viene un exportador, le compro, viene un importador y le piso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por definición estoy logrando, entre comillas, comprar dólares. Claramente, la posición de reserva del Banco Central es el talón de Aquiles de este gobierno y de esta política. Al 31 de julio tenías 24.000 millones de dólares de reservas. Si le sacaban los pasivos de corto plazo, las reservas netas eran 10.000 millones negativas. Si le sacaba el oro, llegabas a 13.000 millones. Y según el acuerdo del fondo, las reservas netas son negativas en 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir reservas netas negativas, 10.000 millones de dólares? Que el Banco Central está usando dólares que no son propios. Ahora entró el desembolso del Fondo Monetario, mejoró la situación de reserva, aumentó, nos desembolsaron 7.500, pero mejoró 4.000. ¿Por qué? Porque una parte importante de todo ese desembolso iba a pagar créditos puente que logró Argentina.
con China, con Qatar, con la Corporación Andina de Fomento, con que te daban préstamos bridge hasta que te desembolse el fondo y cuando entró la plata del fondo tuviste que devolver esa plata. Pero que sí se ve que como cancelaste un pasivo, mejoró la situación de reserva. Estamos con una situación de reservas netas, ahora negativa en comillas, solo 5.000 millones de dólares, pero sigue siendo una situación muy endeble. Lo que sí se ve que mejoró la disponibilidad de reservas. El Banco Central, independientemente si son dólares o propios o no, que dice tiene reservas líquidas por 13.000 millones de dólares, lo cual le asegura de alguna forma mantener la actual política cambiaria hasta las elecciones, donde siempre la duda fue qué pasaba con los depósitos en dólares, porque esto claramente está explicado en gran parte por lo que son los encajes de los depósitos en dólares, que son cerca de 10.000 millones de dólares, y esos 10.000 millones de dólares que estamos viendo, que están cayendo los depósitos en dólares, pero no de una manera preocupante, lo cual le da al gobierno la posibilidad de usar estos dólares no propios para mantener la actual política cambiaria, que ya vamos a hablar del tema. Tipo de cambio. Esta es la evolución del tipo de cambio oficial. Acá se ve la devaluación que se hizo el lunes post-paso. Este es el contado con liquidación, fuerte aceleración, alguna retracción en el margen. Y esta es la evolución de la brecha cambiaria, donde veníamos con una brecha cambiaria en torno al 100%, y esa brecha cambiaria en torno al 100% llegó a 130% y ahora tiene alguna retracción, pero si nos fijamos en el nivel de brecha cambiaria actual, estamos en los niveles más altos de mediados de 2022. Entonces, ¿la devaluación logró algún efecto? No, la verdad que no, y creo que hace tiempo veníamos diciendo, más allá de que el tipo de cambio oficial sea insostenible, devaluar sin programa, sin confianza y sin reserva es un salto al vacío, y creo que lo que estamos viendo desde el momento de que Argentina hizo la devaluación el día posterior a las PASO es claramente un fuerte pass-through de esa devaluación a precios, y esa devaluación a precios claramente es consecuencia de que no se lograron revertir las expectativas. Ahora bien, esta es la evolución del tipo de cambio, son tasas de depreciación semanal mensualizada. Esto fue el momento de la depreciación esa puntual del lunes post-paso. Y esta es la evolución de la inflación, donde durante mucho tiempo la inflación estuvo ganando el tipo de cambio, después estuviste acelerando la tasa de depreciación con la inflación más por debajo. Ahora, si vemos lo que pasó con el tipo de cambio, bueno, ya podemos empezar a pensar qué es lo que pasó con la inflación tanto en el mes de agosto como el mes de septiembre. Cuando vemos los últimos 12 meses, estamos hablando de una inflación del 113%, donde ese 113% tiene bienes exportables creciendo 80%, consecuencia de que los precios internacionales bajaron en dólares y que el tipo de cambio oficial aumentó 100%. Los bienes importados aumentaron 115%, cayeron menos los precios internacionales importados, tipo de cambio oficial al 100% y el paradero subió 80%, te pegan importados, servicios públicos al 138% y no transable al 120%. Cuando tratamos de proyectar inflación, si bien no hay ninguna duda que la inflación es un fenómeno monetario de mediano plazo, cuando yo tengo que proyectar la inflación del mes que viene, tengo que decir qué pasó con precios internacionales, qué espero que pase con el tipo de cambio oficial y la brecha, qué espero que pase con las tarifas y qué espero que pase con los salarios. Y si uno empieza a proyectar la inflación hasta fin de año, los precios internacionales yo diría que están estables, o sea, lo que era negativo deja de ser negativo, empieza a estar estable. La única ancla que tiene el gobierno es tratar de fijar el tipo de cambio oficial. Por eso yo decía, a ver, si bien mantener el tipo de cambio a 3,50 con los niveles de inflación que vamos a ver que tuvimos en agosto y en septiembre es absolutamente insostenible, pero creo que el gobierno está tratando de buscar una ancla nominal a como dé lugar. Entonces, más allá de que es insostenible, creo que la necesidad de un ancla es clara. La brecha, en realidad, si estamos viendo qué pasó en el gráfico anterior, veíamos que la brecha en realidad subió, o sea que el tipo de cambio paralelo está moviendo más que el oficial.
¿Y qué es lo otro que puede hacer el gobierno? Tratar de congelarte o negociarte los servicios públicos y tratar que la paritaria no sea tan elevada para tratar de controlar la inflación. Ahora, ¿cuál es la única ancla que tiene esta economía? El tipo de cambio oficial. ¿Y cuál es el riesgo que se enfrenta? No creo que hasta octubre, dada la situación de reserva, pero la pregunta es, ¿qué podría pasar el 23 de octubre? Bueno, el riesgo es que este tipo de cambio oficial se mueva bruscamente y eso te genere una disparada de tipo de cambio. La siguiente pregunta es, así como devalué el día posterior a las PASO, si el acuerdo no contempla algún otro tipo de ajuste después de las elecciones generales, no lo sabemos, pero podría ocurrir. Y esta es la evolución de los depósitos en dólares que le decía antes, que se ve que están cayendo. No es una caída, digamos, muy acelerada, pero tenés 500 millones de dólares y cada vez que esto se profundiza, le está sacando poder de fuego al Banco Central. Anuncio de acuerdo, bueno, inicialmente a fin de julio se anunció ese acuerdo a nivel técnico, que al final fue parte de lo que estuvo anunciando el Fondo Monetario y el gobierno. Era el desembolso de los 7.500 millones de dólares y hablaba básicamente de cuatro áreas. Hablaba de la necesidad de armonizar el régimen cambiario, que era fundamental. Tenemos que esta fue la devaluación post-paso. En ese momento se hablaba de una tasa de crawling que se seguiría usando. Lo primero que hizo el Banco Central, decir, voy a mantener el tipo de cambio fijo en 3,50. Se avalaba el dólar agro y la posibilidad de intervenir en el mercado financiero y el mercado de futuro. Dentro de la política fiscal se mantenía el déficit de 1,5. Dentro de la financiación se hablaba básicamente a través de financiamiento de deuda local, cero emisión monetaria. Como vemos, la emisión monetaria en julio, la verdad que fue positiva y a agosto la estás dando vuelta en parte, pero estás interviniendo en el mercado de deuda. Y finalmente dentro de reserva le cambiaron la meta de reserva a un objetivo absolutamente incumplible, pero no solamente incumplible, sino que, digamos, la próxima revisión en el mes de noviembre, con lo cual el Fondo Monetario casi que no tiene poder de negociación con el actual gobierno, ¿no? En el medio vinieron las PASO. El resultado de las PASO, bueno, ahora tenemos el escrutinio definitivo que Milei terminó abajo de 30%, Bullrich en 28% y Massa en 27%. Pero diría que más allá de los temas anecdóticos que tiraron las elecciones, por ejemplo, que Milei haya ganado en 16 provincias, que Malena Galmarini haya perdido en Tigre, que haya perdido Santa Cruz, que el DIPI salga segundo en La Matanza, digamos, muchas anécdotas de color, yo diría el resultado un triple empate, donde desde el punto de vista matemático, el triple empate parecería limitar la posibilidad de que haya un ganador en primera vuelta y al mismo tiempo, si uno suma los votos que obtuvo Milei con lo que obtuvo solo Patricia Bullrich, estamos en casi 47% de los votos emitidos, lo cual también parecería limitar la posibilidad de que el oficialismo sea electo en una segunda vuelta. Ahora hay que hacer dos aclaraciones. Vamos a pasarlo a esto. ¿Cuáles son las dos aclaraciones? Uno, el fuerte corte de boleta que tuvo en contra de Massa a nivel de la provincia de Buenos Aires. La diferencia entre los votos que obtuvo Kicillof y los votos que obtuvo Kicillof y que obtuvo Massa para el presidente fueron más de 4 puntos. Pero si lo vemos a nivel de intendente, la diferencia en algunos distritos llegó a ser de 20 puntos. Entonces creo que esto explica por qué al día siguiente de las PASO, Mazo se tomó un avión y fue a ver al gobernador de Tucumán, al gobernador de Salta, al gobernador, todo el norte grande, donde generalmente el peronismo arrasa, y en estas elecciones, si vemos el mapa nacional, en realidad, fíjense, las provincias en las que estuvo ganando Milei, ganó en Tucumán, ganó en Salta, ganó en Jujuy, ganó muchas provincias del norte, la terminó ganando Milei, yo diría casi una afrenta. Entonces creo que uno de los atenuantes para sacar conclusiones respecto al resultado de las PASO fue el fuerte corte de boleta. Lo siguiente, la baja participación, donde casi el 30% del padrón no asistió a votar. Creo que la otra cosa que podría generar alguna incertidumbre respecto al resultado de unas PASO. De repetirse el resultado de las PASO, esta sería la composición de la Cámara de Diputados.
la primer minoría la tendría Juntos por el Cambio, seguido de Unión por la Patria, y los libertarios tendrían 40 bancas. Para tener quórum necesita 129, con lo cual Juntos por el Cambio, junto a los libertarios, podría eventualmente, si empiezan a gobernar juntos, digamos, a sacar leyes juntos, a tener la mayoría, y esta sería la situación en diputados, perdón, en senadores, donde en senadores el quórum es de 37, Unión por la Patria tendría 33, Juntos por el Cambio 27, los libertarios 8, entre los dos llegarían a 35, con lo cual estarían a 2 puntos de lograr el quórum, pero claramente, digamos, si se repite el resultado de las PASO, ningún partido podría, digamos, tendría la mayoría inmediata, y en caso, digamos, de Juntos por el Cambio y los libertarios, tendrían que aliarse para tener la mayoría dentro de diputados, en senador todavía le faltarían un par de votos. Pasado el resultado de las elecciones, al lunes siguiente nos despertamos, devaluación de 20% de tipo de cambio, se lo lleva a 3,50, suba de tasa de interés fuertemente. Esa suba de tasa de interés fuertemente y la devaluación claramente en el side letter que tenía el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, el Fondo Monetario le pedía una devaluación adicional a Argentina. Argentina se negaba a hacerla previa a las elecciones, entonces claramente el acuerdo fue, bueno, se lo hace el día posterior. Por eso la aprobación del acuerdo se postergó un mes hasta fin de mes de agosto. Y ahí hubo 3 impactos, yo diría. El primer impacto fue esto, la devaluación y suba de tasa que entra dentro del acuerdo con el fondo. La segunda, la fuerte baja en el precio de los bonos. Y la tercera, la disparada del contado con liquidación y la brecha cambiaria, donde yo diría que lo que pasó con la cotización de los bonos y con la brecha cambiaria está muy asociado a la irrupción de un tercer candidato con posibilidad de ser presidente, no solo con posibilidades, sino que virtualmente fue el ganador de las PASO, virtualmente porque fue un triple empate, creo, que ese escenario que era impensado el viernes anterior generó incertidumbre, que la incertidumbre claramente te impacta sobre el precio de los. Pero también creo que el impacto sobre el contado con liquidación y la brecha cambiaria tiene alguna explicación de la política monetaria que quiere llevar adelante Milei, donde esa política monetaria tiene una parte, a ver, se empezó hablando de dolarización, ahora se dice la dolarización no se la puede hacer el primer día, entonces una competencia de moneda, y la competencia de moneda tiene algún riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si uno se fija, la inflación de Argentina en los últimos 12 meses fue del 113%, medida en peso. Si yo agarro y convierto el índice de precio a dólares al contado con liquidación, la inflación fue del 20%. Y si lo convierto al tipo de cambio de oficial, la inflación fue de menos del 3%. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque claramente la inflación es un problema de la existencia de peso y medir los precios en términos de pesos. Entonces, si desaparece el peso, la inflación desaparece inmediatamente. Ahora, como no se puede dolarizar en un primer momento, por lo menos, se habla de esta competencia de moneda, y esa competencia de moneda es que compita el dólar contra el peso, pero aparentemente no tiene una tasa de cambio fija. Entonces, si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿en qué querrían fijar su salario? ¿Y en qué querrían fijar el alquiler? ¿Y en qué querrían fijar su ahorro? ¿Y en qué querían depositar la plata en el banco? ¿Y en qué? Me imagino que el 100% diría dólares. Entonces, si todos decidimos optar por el dólar en vez de por el peso, estamos diciendo que en esa competencia el peso pierde por goleada. Si el peso pierde por goleada, estamos diciendo que la tasa de canje de dólares por peso tiene una fuerte depreciación, y esa fuerte depreciación te generaría, digamos, una fuerte inflación medida en términos de peso. ¿Cuán fuerte? Y dependiendo de cuánto sea la goleada del dólar contra el peso. Pero en el extremo, si, digamos, el peso termina casi desapareciendo en esa competencia, el nivel de inflación sería claramente muy elevado, y en algún ejercicio de sustentabilidad de deuda, ese fuerte salto cambiario e inflacionario, podría generar interinamente algún problema de solvencia, pero que después se resolvería después. Les muestro. El acuerdo con el fondo te liberó los 7.500 millones, reconoce la sequía,
El directorio habla de la necesidad de implementar nuevas medidas. Básicamente es el acuerdo y esto es los desembolsos. ¿Cómo fueron los desembolsos? 7.500 millones en agosto, había que pagar 800, te entraron 6.600. Parte de esto se te fue a pagar los créditos puente, entonces el impacto en reserva fue más chico. Pero en septiembre le tenés que pagar 900 millones al fondo y en octubre le tenés que pagar otros 2.600 millones. Entre septiembre y octubre hay que pagarle 3.500 millones de dólares al fondo. Entonces, los 7.500, parte se te fue con los créditos puentes y otra parte le va a pagar el fondo. Entonces, ¿cuántos dólares te quedan para intervenir en el mercado de cambio? Muy poco. Y el Banco Central te dijo que va a mantener el tipo de cambio a 3.50, de nuevo buscando un ancla. La única forma de lograr ese 3.50 de tipo de cambio oficial es limitando el acceso al mercado oficial de cambio cuando falten las divisas. ¿Qué veníamos planteando nosotros? Básicamente que había tres escenarios posibles. Uno, el gobierno conseguía el dólar de libre disponibilidad, entonces se mantenía la política actual cambiaria de apreciación del tipo de cambio real y el próximo gobierno tenía que hacer el ajuste. La segunda es que el gobierno no conseguía dólares y tenía que hacer un ajuste sin reserva, sin acuerdo y sin confianza, lo cual te llevaba a una espiralización de la inflación. Y el último es dólares con condicionalidades, que haces un ajuste de tipo de cambio requerido. Esto te genera alguna aceleración de la cabecita de precio relativo. ¿Y qué pasaba a futuro? Decíamos, iba a depender de cuán exitoso eras para hacer el ajuste de precio relativo. Claramente, el escenario que habíamos dicho como más probable era este. Hiciste el ajuste requerido de tipo de cambio, se te aceleró la calecita de precio relativo, y cuando uno habla del éxito, en realidad el éxito para ajustar precio relativo está siendo muy bajo o nulo, con lo cual, digamos, el próximo gobierno todavía tiene por delante la necesidad de hacer ajuste de precio relativo. Oportunidades, sí, en este escenario, a ver, claramente el escenario que estamos planteando de Argentina es de fuerte incertidumbre de corto plazo. Esa fuerte incertidumbre de corto plazo es la escasez de reservas, con un gobierno que en pos de intentar mejorar la performance electoral está empezando a poner plata en la calle. Esa plata en la calle va contra la emisión monetaria del Banco Central, que son pesos no deseados, o contra colocación de deuda, que de nuevo, cuando la colocación de deuda se financia con LELIX, esa colocación de deuda termina siendo emisión monetaria igualmente al fin del día. Esos pesos excedentes van al Banco Central, el Banco Central no tiene dólares y quiere mantener 3.50 de tipo de cambio, entonces te pone restricciones, eso te genera más presiones sobre los tipos de cambio financieros, por eso la brecha aumenta, porque hay más peso y más restricciones en el oficial, entonces la brecha que hace aumenta, y la tasa de inflación, más allá del pass-through de la depreciación que se hizo post-paso, en este escenario de brecha ampliándose e incertidumbre, ¿qué es lo que hace? También se te acelera la tasa de inflación. Entonces, si uno tiene que pensar los próximos 4 meses, claramente son meses de fuerte incertidumbre, pocos dólares, es la única ancla que está teniendo el gobierno, es la intervención o la prohibición de acceder al mercado oficial de cambio, más brecha, más inflación y más desaceleración de actividad económica, donde ese escenario, digamos, es claro hasta el 22 de octubre. Yo me hago la pregunta y no tengo una respuesta. ¿Qué pasaría en un eventual escenario donde el 23 de octubre ya tenemos un presidente que no es el candidato oficialista o que se va a un balotaje donde no pasa el candidato oficialista? La pregunta es, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el mercado de cambio? ¿Qué pasa con el 23 de octubre? Y la verdad que creo que ahí eventualmente podría aumentar todavía el grado de incertidumbre hasta fin de año. ¿Hay oportunidades en la economía argentina? Yo diría que las oportunidades son las que venimos planteando. Este es el tipo de cambio real al tipo de cambio oficial, este es el contado con liquidación. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, claramente estamos en un overshooting de tipo de cambio que nos lleva a niveles de el peor momento de finales de 2020, que el gobierno hablaba de la estatización de Vicentín,
el ministro Guzmán en aquel momento por qué había que ajustar el déficit fiscal, que el déficit era el motor de la economía, que veníamos ya de una situación de déficit de la pandemia, y Guzmán decía, ¿por qué hay que bajar el déficit fiscal? Bueno, vamos a esos niveles de incertidumbre, y son niveles récord de tipo de cambio real, te tenés que ir casi al 89 para encontrar algo parecido. Si uno dice, ¿este nivel de tipo de cambio es necesario para Argentina? No, claramente este es un overshooting basado exclusivamente en la incertidumbre. Pero, a ver, ¿qué nos dice esto? Que cualquier activo argentino medido a este tipo de cambio en dólares está extremadamente barato. Si vemos los salarios, perdón, esta, esta es la evolución de los costos laborales unitarios medido en términos de dólares, fuerte caída, alguna recuperación en el margen, esto al tipo de cambio oficial. Si uno lo mide esto al tipo de cambio contado con liquidación, claramente estamos hablando de salarios en niveles similares a los que eran 2006, 2007, claramente salario en dólares muy bajo. Si te fijas el rendimiento de la deuda argentina rindiendo casi 40%, cuando Ecuador rinde 22% y el resto de América Latina rinde menos de 8%, digamos, cualquier activo argentino en este escenario muy barato. Y esto incluso te fijas costo de la construcción, este es el costo de la construcción medido al oficial, esto es al blue. Todavía no están en el último salto cambiario porque no tenemos el costo de la construcción del mes de agosto para poner el tipo de cambio, pero si uno le pusiese eso, claramente tuviste una nueva baja del costo de la construcción que te lleva a niveles de los más bajos, por lo menos de los últimos 20 años en Argentina. Todos los activos muy tirados. Si uno piensa en la situación macroeconómica, de nuevo, Argentina no tiene un gran déficit en cuenta corriente, no por mérito propio, sino por falta de confianza y falta de financiamiento. Tenés un déficit fiscal que hasta el primer trimestre en el margen lo venías ajustando, después tuviste un leve deterioro, pero la clave de cualquier programa económico es cómo hacer para reducir este déficit fiscal para que el ahorro del sector privado se reduzca, que de ese menor ahorro del sector privado vaya más inversión y eventualmente consumo, pero preferentemente inversión. ¿Y por qué necesitar reducir el déficit fiscal? Porque la reducción del déficit fiscal te puede generar confianza para bajar la tasa de ahorro, y lo que es clave en Argentina, que el déficit en cuenta corriente no aumente. Macri en su momento consiguió financiamiento del resto del mundo, se fue un déficit de casi 6 puntos del producto, que eso llevó el PBI al mayor nivel histórico de Argentina, pero todo apalancado contra el financiamiento externo. El día que la situación doméstica cambió de tal forma que el resto del mundo te dejó de financiar, tuviste que ajustar 6 puntos del producto de manera inmediata. Entonces, Argentina, cualquier programa futuro, tiene que mantener una situación de cuenta corriente casi equilibrada, pero como queremos crecer, tiene que invertir el sector privado, o sea que hay que generarle confianza para que reduzca esta tasa de ahorro. ¿Y cuál es la forma que la cuenta corriente se mantenga? Reduciendo el déficit fiscal. Cualquier programa económico argentina que busque ser sustentable tiene que apuntar a eso, reducción del déficit fiscal y mantener en casi equilibrio la cuenta corriente. Ahora bien, todo este superávit del sector privado, ¿qué es lo que generó? Generó esto, una fuerte acumulación de activos externos por parte del sector privado, que cuando uno ve el patrimonio financiero del país respecto al resto del mundo, Argentina es acreedora del resto del mundo. Los argentinos tenemos más acreencia contra el resto del mundo que deuda. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un gobierno endeudado, pero el sector privado no hace más que acumular acreencias externas, y cuando uno suma todo, el país es acreedor del resto del mundo. Cualquier cambio, aunque sea mínimo en expectativa, que logre primero que te dejen de salir capitales y eventualmente que te entren algo de estos capitales, bueno, puede hacer la diferencia en Argentina. Tercero, por ahí en la charla hay varios agropecuarios, yo no hago más que ver estadísticas. Cuando uno ve las proyecciones de los modelos climáticos en Estados Unidos, te están diciendo
que para Argentina, en realidad, el escenario más probable es de un niño, le da más del 60% para febrero, marzo, abril del año que viene, pero vamos de niveles 90% desde septiembre, octubre, noviembre, o sea, el escenario más probable parecería ser un niño. El segundo escenario es uno de clima neutral, rinde promedio histórico, y la niña desapareció. No le dan probabilidad de niña. Ahora, cuando uno habla con gente del sector agropecuario, mucha gente te dice hay humedad, hay suelo, se puede sembrar, no hay problema. Otros te dicen todavía hay mucha sequía. Lo que te está mostrando es, por lo menos los modelos de predictivo, que vamos a un niño, lo cual lo que perdiste este año de cosecha lo recuperarías el año que viene. Pero piensa lo siguiente, si yo producía 100 y perdí 35%, caía 65. Ahora, si yo voy a volver al rinde promedio histórico y la cosecha va a volver a ser 100, yo caí 35, pero para volver a 100 el crecimiento es de 50%. Entonces estamos diciendo que el sector agropecuario puede tener una recuperación de 50% interanual. Eso te va a pegar en exportaciones, te va a pegar en retenciones, te va a pegar en los sectores anexos al sector agropecuario y te va a mejorar la recaudación impositiva, a lo que hay que sumarle el tema energético, que es la habilitación del gasoducto, la eventual reversión del gasoducto norte, pero fundamentalmente el gasoducto Néstor Kirchner y dentro del petróleo la rehabilitación del oleoducto a Chile y la ampliación de Oldelval, que son los oleoductos internos. Entre el gasoducto, que te baja la importación de gas, GNL, gasol y fuel oil, la rehabilitación del oleoducto trasandino que ya te permite exportar petróleo a Chile, y la ampliación de Oldelval, que te permite salir con petróleo por el Atlántico, junto al sector agropecuario, ¿qué te están generando? Lo que te están generando es lo siguiente, que cuando uno ve la cuenta corriente, este año estamos trabajando con un superávit de 9.000 millones de dólares, el año que viene, esta es la balanza comercial, el año que viene estamos trabajando con un superávit de 26.000 millones, a pesar de que estamos poniendo un incremento en las importaciones no energéticas del 10%, que esto es compatible con un crecimiento de actividad económica del 5%. Esto es lo que nosotros llamamos una balanza comercial ex ante. ¿Qué quiere decir ex ante? Bueno, esto después va a haber que pasarlo por la política. Donde este superávit comercial, que en parte es la recuperación del sector agropecuario, en parte es mayor exportación de energía y en parte menor importación de energía, este superávit comercial ex ante, hay dos alternativas. O nos los gastamos como siempre, y el año que viene va a ser un buen año porque tendríamos dólares, y al año siguiente vamos a empezar a llorar la falta de dólares y los problemas que tiene el país. O si hay alguien que entiende esta dinámica y que tiene un programa económico consistente, se puede apalancar en esta mejora. ¿Para qué? Para reducir los costos de los ajustes que hay que hacer inicialmente el año próximo. Cuando uno se fija la la cuenta corriente este año tenemos un déficit de 10.000 millones, nos estamos yendo a un superávit de 10.000 millones el año que viene, una variación de 20.000 millones de dólares, pero esa cuenta corriente te está diciendo que a Argentina le estarían entrando casi 10.000 millones de dólares y la clave va a estar dada por qué pase con la cuenta financiera. Si generás un pequeño cambio de expectativa, no digo un boom de inversiones ni que me entren dólares a lo loco, sino que me salgan menos de lo que ya me salían, bueno, Argentina el año que viene puede empezar a recomponer reservas y le sobrarían los dólares para pagar la deuda. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a proyectar y decimos, che, yo le mostré hace un rato cómo había sido la sequía 2009-2010, pero acá que le estoy mostrando cómo es la recuperación posterior en un año de rendimientos promedio. Y lo que le decía, primero me cae 40%, pero para volver, cuando yo vuelvo a los rindos históricos, la recuperación me daba tasas de crecimiento de más de 80%. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a proyectar y decimos, y 2023, 2024,
esta la caída de este año se estabilizará y le ponemos una recuperación menor que la de aquel momento. Pero ya nos dan tasa de crecimiento interanual de 70% en el mes de mayo, que- con un dibujo similar a la recuperación de la sequía anterior, pero con tasas de recuperación más chicas. Segundo tema, sector energético. En aquel momento no tenías desarrollado todavía Vaca Muerta, incluso no habías empezado a perforar nada. Ahora con los proyectos que tenés por delante y con la solución de parte de los cuellos de botella, tenemos esta evolución del sector energético proyectado. En realidad son tasas de crecimiento del 10% interanual, que no son, la verdad, ni siquiera muy ambiciosas. Ahora, cuando agarro esos dos sectores y empiezo a proyectar, esto es lo que pasó 2009-2010, el PBI llegó a caer 13% en plena sequía. Al año siguiente tuviste mayo contra mayo crecimiento de casi 20% interanual. Esta es la proyección que estamos haciendo nosotros, mucho más modesta, con un primer trimestre del año que viene que arranca un nuevo gobierno que tiene que hacer ajustes de precios relativos, y todo ese ajuste de precios relativos te genera caída del consumo y te impacta en la actividad económica. Y después empezamos una tenue recuperación, pero fíjense que tasas de variaciones interanuales, terminamos diciembre contra diciembre del año anterior con crecimientos del orden del 4%. Este dibujo que nos da, este año el PBI cae 3%, el año que viene cae de nuevo 2,5%. Pero el PBI se mide promedio de un año contra promedio del año anterior. Si uno se fija a la punta, o sea, diciembre del 24 contra diciembre del 23, nos está dando un crecimiento de casi el 4%, lo cual es muy importante. Que la economía esté creciendo al 4% ya te sienta unas bases para el año siguiente de crecimiento solo por arrastre estadístico muy fuerte. De nuevo, esto es agricultura y energía, esto es clima y recursos naturales, después hay que pasarlo por los temas políticos. Que no se dé este escenario, ¿hay alguna probabilidad? Claramente hay alguna probabilidad. ¿Cuál es esa probabilidad? Y esa probabilidad es una probabilidad donde políticamente el año que viene tengas una fuerte crisis, que esa fuerte crisis te genere una fuerte salida de capital, de manera tal que todo el superávit que te genere el agro y el sector energético se pierda y en exceso respecto a la salida de capitales. O sea, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas un fuerte deterioro de expectativa que se traduzca en una fuerte salida de capital, que toda la mejora climática y recursos naturales más que se compense por el deterioro de expectativa. Para ir terminando, siempre acá hablamos de qué vemos de los activos argentinos. Esta es la situación de deuda argentina, la deuda PBI 60 puntos del producto, donde si nos fijamos 20% es deuda de mercado. El resto es deuda que tiene el sector público o deuda con organismos internacionales. Poca deuda en manos del mercado. Es cierto que si a esto le pongo el tipo de cambio actual, el PBI es un poco más chico, con lo cual la relación subió, pero de nuevo, la deuda en el mercado es muy baja, la composición de deuda en el mercado. Si yo me fijo los vencimientos de la deuda, estos son los vencimientos de la deuda en dólares. Perdón, no se ve ninguna concentración de vencimientos como para decir el año que viene tengo un problema, la deuda es impagable, tengo que reestructurar. El año que viene Argentina, si nos enfocamos solamente en lo que es deuda de mercado, tiene vencimiento de un poco menos de 5.000 millones de dólares y estamos hablando de un superávit en cuenta corriente de 10.000 millones. Con lo cual pagar este vencimiento no parecería ninguna complicación. Le sumo algo adicional, que el perfil de vencimiento es bastante homogéneo a lo largo del tiempo y que la deuda devenga un cupón del 1,5% cuando hoy un bono del Tesoro americano te paga 5% más de tasa de interés. O sea que si yo hoy quiero hacer una reestructuración de deuda, ¿qué tasa de interés me va a pedir el mercado para aceptarme un canje de los bonos cuando un bono del Tesoro americano me está pagando 5% de tasa? Entonces, de nuevo, creo que no es necesario, y no solamente que no es necesario, sino que abrir una negociación a hoy podría ser hasta contraproducente. Ahora bien, dicho esto, vamos a sumarle la deuda en peso, la deuda que ajusta por ser,
la deuda que es dólar link y los bonos duales. Bueno, ahí tengo fuerte vencimiento el año que viene, que eran los fuertes vencimientos que tenía este año, que los rolea el año que viene, con una fuerte concentración de deuda intrasector público. Hay que recordar, solo 20% de la deuda está en manos del sector privado, lo otro es fuerte concentración del sector público. Y la pregunta es, yo diría que hay dos preguntas. Una, si viene un próximo gobierno que inicia con un ajuste de precios relativos, devaluando el tipo de cambio oficial, subiendo tarifas, ajustando distintos, digamos, precios relativos, eso me va a generar una aceleración en la tasa de inflación inicialmente, lo cual me va a hacer que esta deuda crezca inicialmente en un monto por ese ajuste de precio relativo, que está cantado. Entonces, si el mercado descuenta ese ajuste de precio relativo, claramente hay que posicionarse en estos bonos para enfrentar ese ajuste de precio relativo. Ahora la pregunta es, ¿y el gobierno puede dejar subir el stock de deuda, no sé, digamos, 50% por un ajuste de precio relativo que está cantado? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que habría que pensar en un programa antiinflacionario a futuro. La segunda es post ajuste de precio relativo. Si el programa es creíble, es toda la gente que tiene estos bonos indexados, si el programa es creíble y se cree que la inflación baja, inmediatamente todos estos bonos indexados van a ser canjeados por bonos a tasa fija. ¿Por qué? Porque si yo creo que la inflación va a bajar, ¿para qué quiero un bono que indexe? Yo lo que voy a querer es garantizarme el mayor nivel de tasa por el periodo más largo de tiempo. Entonces, lograr un canje voluntario de esta deuda con un programa creíble no es complicado. Creo que el desafío es cómo enfrentar el ajuste de precio relativo. Ahora bien, yo hace un rato le decía, ¿hay algún escenario donde esa sustentabilidad de la deuda, que hoy no se ve ningún problema, podría verse de corto plazo alterada? ¿Y cuál es ese escenario? Un escenario de un shock cambiario e inflacionario muy fuerte, similar al del, acá está hecho un ejercicio similar al del 89. ¿Qué es lo que se ve? Que si yo tengo un salto cambiario inflacionario, la deuda del Banco Central la licúo completamente porque es a tasa fija, la deuda a tasa fija me desaparece casi porque también es a tasa fija, la CER se mantiene, los dólar link incrementa, pero lo que es dual sube y lo que es moneda extranjera me sube fuertemente. Entonces, lo que hoy una relación deuda-PBI de 60%, si tenés un escenario de estrés cambiario inflacionario fuerte, esa relación, como el PBI en dólares se me achica inicialmente, la relación deuda-PBI se me va arriba del 150% y acá podría aparecer un problema de solvencia temporario. ¿Por qué temporario? Porque después, estos son meses, porque después en la medida que esa devaluación empieza a pasar precio, me vuelve a crecer el PBI y me vuelve a caer el ratio. Entonces, eventualmente un escenario similar al del 89 te podría generar interinamente, digamos, un deterioro de la solvencia, pero de nuevo, dado el perfil de la deuda argentina y el bajo cupón que devenga, creo que sería un error pensar en una reestructuración, más allá de que no es necesario por el contexto internacional local. Esto fue la evolución de la L30, cómo arrancó las PASO, el día posterior de las PASO, la caída, una recuperación y se mantuvo en estos niveles más o menos, en un escalón más bajo de lo que era prepaso. Y esto es para mostrar, digamos, qué es lo que está pasando en básicamente el contado con liqui, digamos, esta es la diferencia en la cotización entre el GD30 y el AL30, mercado doméstico, mercado internacional. En el mercado interno te paga 13% más que en el mercado internacional. Esto quiere decir que yo compro un GD30 afuera y lo traigo a Argentina, compro $100 de GD30 afuera y lo traigo a Argentina y gano inmediatamente 13%, lo cual claramente eso de que nos está hablando de qué está pasando con el conto con liqui y la brecha del mercado de cambio. Estos son unos ejercicios de sensibilidad. Hoy la deuda argentina rinde casi 40%, el GD30 vale $34. Si Argentina fuese a tradear como Ecuador, podrías tener una ganancia de 60% respecto al precio actual y el bono cotizaría a $54 a $54.
Si te vas a 15%, podrías tener una ganancia de 80%. Y si vas a tradear por arriba del resto de América Latina, pero el 10%, la ganancia podría ser más del 100%. Y acá hay escenarios donde vamos al bloque de abajo, un exit yield del 20%, o sea, un supuesto de que Argentina reestructura y que después de la reestructuración, dado que cambió el perfil de la deuda en vez de rendir 40%, rinde 20% como Ecuador. Y acá lo que estamos diciendo es alargar el plazo de vencimiento 0, 2, 5 o 10 años y hacer un haircut de capital de 0, 10, 20, 40 o 60%. ¿Y qué te muestra? Que para perder respecto al precio actual, si no alargas plazo, tenés que hacer una quita de capital de 40%, una quita agresiva, y si no haces quita de capital, tenés que alargar los plazos 5 años más, también una reestructuración agresiva. ¿Qué te muestra el ejercicio este? Que aunque creo que no es necesaria una reestructuración y sería un error abrir la conversación ahora, aún en escenarios de reestructuración agresivo, digamos, dado que la deuda cotiza tan barata, digamos, podrías tener, digamos, una situación casi similar con una reestructuración agresiva. Digamos, a ver, los precios actuales ya tienen incorporado un escenario de reestructuración agresiva. Esta es la evolución del Merval en dólar, el contado con liqui, esto con Macri, tocó niveles máximos, la fuerte caída posterior, se estabilizó en niveles bajos, y esto es la recuperación desde el año pasado, desde fines del año pasado, fuerte recuperación, te fuiste de un nivel de 400 a un nivel de 800, un aumento de 100%, uno diría todavía le falta para llegar al 1800 que supo tener en aquel momento, podría subir un 100% adicional para volver a aquel récord histórico. Pero esto es la idea de mostrar básicamente la composición de cómo estaba el índice en aquel momento y cómo está el índice ahora. En aquel momento casi un tercio era energético, ahora menos del 25% de energía. Tenés fuerte composición de entidades financieras, ahora un tercio contra 15% de aquel momento. Entonces, medio mostrar, digamos, que no son índices comparables. Cuando vemos la evolución de acciones índice, esto es de comunicación, cayeron el precio post-Macri y se mantuvo ahí abajo, claramente influenciado por todo lo que es tarifa y regulaciones. Esto es consumo, tuvo una recuperación en el 21, cayó y se mantuvo estable, fuerte crecimiento en la recuperación post-pandemia. Estos son las energéticas. Bueno, fíjense en la suba que tuvo acciones energéticas muy fuertes. Y uno podría decir, bueno, está caro teniendo en cuenta el nivel que venía en 2017, pero el upside que tiene el sector energético en Argentina es muy importante, digamos, podría ser fenomenal. Financieras crecieron en el último tiempo, pero muy deterioradas o depreciadas. A futuro las acciones financieras, la duda sería qué pasa con su activo, donde su activo es básicamente deuda del Banco Central o deuda del gobierno. Estas son las industriales, también deprimidas con alguna recuperación en el margen, materiales, y esto es utility, que tiene una tendencia al alza. Claramente todos por debajo, lo que más creció es energía y consumo, pero de nuevo, digamos, un escenario con un superávit en cuenta corriente y algún cambio de expectativa. Como le decía antes, todos los activos argentinos en términos de dólares, al contado con liqui, están muy baratos, y creo que Argentina tiene fundamentos para pensar que el año que viene puede ser mejor, salvo una fuerte crisis de expectativa, pero tiene que ser tan grande esa crisis de expectativa y de confianza que te termine absorbiendo toda la mejora que tendríamos gracias al clima y a la mejora de los recursos naturales. Acá paro y queda abierto a preguntas, consultas, lo que les parece. Bueno, muchas gracias, Fernando, por todos estos elementos que nos has transmitido. La verdad es mucho para procesar, sobre todo para pensar en un escenario complejo. Eh, Te voy trasladando un par de preguntas del público que tienen que ver con estos últimos puntos que vos has tocado, porque habla de la gobernabilidad
que puede tener un eventual gobierno de Milei con esa participación en el Congreso tendría que hacer algunos acuerdos. Uno ve que el tratamiento de la ley de alquileres no da la sensación que es de lo más permeable a ese tipo de acuerdo, que va a tener que trabajar mucho en ese sentido. Con lo cual, preguntarte cuál te parece que podría ser la política económica más probable que puede impulsar un gobierno de este tipo, dado que, como vos bien dijiste, la dolarización, bueno, eso hay que esperar, y vamos a demoler el Banco Central, sí, pero hay que esperar, o sea, y una cuestión de eso. Y te lo ato con otra pregunta que tiene que ver con las expectativas, donde uno de los asistentes habla de, o cita en realidad, un tipo de cambio futuro, ROFE, que 9,55 para mayo del 2024. Digo, ¿cómo esas expectativas se combinan? A ver, me alargo un poco, creo que el tema que van a ir surgiendo. A ver, lo primero, yo creo que si uno agarra a los tres candidatos, eh, personalmente creo que los tres candidatos van a implementar políticas económicas mejores que las que tiene este gobierno, a pesar de que uno es ministro de Economía. Eh, Primero, Milei creo que habla del tema dolarización. Respecto a la dolarización, yo creo que tiene una enorme ventaja la dolarización, es que te elimina la inflación inmediatamente. Si vos dolarizás, mañana Argentina no tiene más inflación. Ahora, bien, dicho esto, ¿se puede dolarizar? No, pero dolarizar necesitas dólares y no tenés dólares. Cuando hablas con Emilio Ocampo dice, bueno, agarramos todos los activos en dólares, armamos un trust y que el trust salga con el colateral a buscar financiamiento. La pregunta es, si, a ver, no lo vas a poder hacer el primer día, y cuánto financiamiento conseguís con eso. Está la duda también si en el momento que vos armas ese trust y lo usás como colateral, no te inunda la oferta de activos argentinos, con lo cual te deprime más los precios. Entonces, no la dolarización no la puede hacer el primer día, más allá de que para eliminar la inflación es una gran idea. Además, la dolarización no te resuelve los problemas de fondo. Tienes que resolver el problema del déficit fiscal. Como no puedes devaluar, tienes que tener flexibilidad de salario a la baja y necesitas un prestamista de última instancia que te dé dólares en el caso de que tengas un problema de liquidez en el sistema financiero. Entonces, si estás dispuesto a eliminar el déficit fiscal, vas a tener flexibilidad del precio a la baja para no recurrir a devaluaciones recurrentes y tener un acuerdo con la Reserva Federal para que te preste dólares si necesitas, te digo, el esquema cambiario pasó a ser intrascendente. Lo único que te perdés que con la dolarización eliminar la inflación de cuajo inmediatamente. ¿Sí? Ahora, Milei dice eso no se puede hacer el primer día, vamos a algo más parecido a una competencia de moneda. Bueno, la competencia de moneda es el problema que le decía hace un rato, que si lo hacemos competir y el peso pierde por goleada, vamos a tener en ese periodo una tasa de inflación muy elevada en términos de peso, no de dólares, pero mientras el peso se deprecie, eso te va a generar inflación en peso, entonces eso te puede generar problemas. Después Milei te habla de la necesidad de reducir el déficit fiscal, de abrir la economía, de bajar el gasto público, de todo absolutamente en línea. Segundo candidato, junto por el cambio, Patricia Bullrich. ¿Qué te están hablando? Básicamente la necesidad de reducir la brecha cambiaria, devaluando el tipo de cambio oficial, y que es clave que la brecha se mantenga chica, y que te dicen, para que la brecha se mantenga acotada, no tiene que haber peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ajuste fiscal y eventualmente hasta un sobreajuste para generar confianza. Los dos me están hablando de ajuste fiscal y la necesidad de eliminar el peso o reducir la brecha cambiaria. El tercer candidato, no sabemos claramente cuál es su programa económico, pero están mandando al Congreso un presupuesto con superávit primario. Entonces también está hablando de alguna forma de la necesidad del superávit. Entonces, al final, todos están hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué creo? De nuevo, creo que un próximo gobierno de cualquiera de los tres va a ser mejor que el actual. Y siempre hago una aclaración. Hay un dicho que dice lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que va a ser mejor, después veremos si es bueno o no, pero creo que mejor va a ser. Respecto a ver, de dinamitar el Banco Central, claramente la idea no es dinamitarlo el primer día y ni siquiera después, porque además el Banco Central tiene
una función de, de supervisación del sistema financiero, digamos, no es solamente la política monetaria, sino que toda la supervisión del sistema financiero la hace el Banco Central. Entonces creo que es algo más enunciativo que vayan a hacer una torre donde está hoy el Banco Central, digamos, me parece, ¿no? Respecto al tipo de cambio futuro, ¿no? Acá hay que meter dos cosas. Una es cuál es la dinámica de inflación de acá a fin de año y qué va a pasar con la inflación. Acá Alejandro está planteando hasta mayo del año que viene. O sea que estamos diciendo qué pasa con la inflación los próximos 10 meses, incluyendo el dato de agosto que no conocemos. Y la verdad que la tasa de inflación los próximos 10 meses, si hace las cosas mal, va a ser muy alta, pero si hace las cosas bien, también va a ser muy alta. ¿Por qué va a ser muy alta? Porque supongamos que este gobierno ya tiene jugada la inflación de agosto y septiembre. ¿Qué vaya a pasar en octubre, noviembre y diciembre? Va a depender de si pueden controlar el tipo de cambio oficial o no. Supongamos que lo controlan el tipo de cambio oficial, el próximo gobierno va a asumir, lo primero que va a tener que hacer es mover el tipo de cambio oficial, tratar de reducir la brecha, ajustar tarifas, ajustar precios relativos, y todo eso te va a generar una tasa de inflación mientras tanto, que si voy a agarrar los próximos 10 meses de inflación, claramente esa tasa de inflación va a ser muy elevada. Entonces, si uno dice un tipo de cambio de 9,55, parecería elevado. Si le pones la inflación que vas a tener mientras tanto hasta mayo del año que viene al tipo de cambio oficial actual, y ya estamos diciendo casi 100% de inflación en 10 meses, de 3,50 te ya estás yendo a 700, pero con el nivel actual, y a ese 700 le tenés que hacer un ajuste porque claramente el 3,50 actual no es sostenible. Yo te diría, no es claro que el 9,55 luzca barato dentro de un año. Sí, no es claro. Y tenés un riesgo adicional, que es que este gobierno, post primera vuelta, tenga algún nuevo evento cambiario. Planteemos un escenario. 22 de agosto, hay balotaje y el candidato oficialista no entra. Bueno, todavía no hay nuevo gobierno, el oficialismo perdió la elección, todavía falta un mes para la segunda vuelta y 2 meses para el cambio de gobierno. Bueno, ¿cuál va a ser el nivel de incertidumbre de ese mes, no? Creo que el riesgo que tenés en ese periodo, bueno, un riesgo importante. Me extendí mucho, pero creo que toqué varios temas, Saúl. Fer, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Agus. Eh, Muchas gracias por la presentación, súper claro y casi que me spoileaste todas las preguntas, digamos. Eh, Consulta, haciendo hincapié en esto que decís, la inflación luce alta en las proyecciones de acá a futuro. En cuanto a los activos argentinos, algo dijiste, ¿le ves algún riesgo de no pago, digamos, más allá de que están muchos indexados, entonces la licuación hoy resulta más difícil? Y hoy para cobertura, porque con las restricciones que tienen muchos de los clientes nuestros, sobran pesos por todos lados, son pymes, tienen que vender sí o sí, digamos, entonces ahí es a donde recolectas pesos, no podés importar porque no te aprueban el pago, más allá de que te aprueben la SIRA. Eh, Ahí como lo ves, algo dólar link, algo SER, ya que la devaluación muchas veces no te la copia uno a uno por el aumento de tasa, y sí, a la más corta que larga, digo yo, es el ser que termina impactando en la inflación, la devaluación, ¿no? A ver, si uno piensa, yo diría, hasta el día después del anuncio del programa económico del próximo gobierno, uno debería estar en ser dual o dólar link. ¿Por qué? Porque vienen meses de elevada tasa de inflación, con riesgo de que se mueva el tipo de cambio oficial, y el próximo gobierno, creo que cualquiera de los tres, va a empezar con ajuste de precios relativos, lo cual te impacta en la inflación. Segunda pregunta, ¿en qué instrumento? A ver, eh, yo algún miedo le tenía a la deuda indexada, fundamentalmente en este año, que si tenías problemas para rolearla, ¿qué iba a hacer el gobierno?
no estás teniendo problemas para rolear, lo cual es una buena noticia y le baja el riesgo. Eh, con lo cual siempre me incliné más por deuda indexada privada. Creo que también se puede tomar deuda indexada de soberana, que el riesgo bajó notablemente. La gran pregunta es, ¿qué hace un nuevo gobierno con esa deuda indexada con el ajuste de precios relativo? ¿Por qué? Porque de nuevo, a ver, yo digo, esto es parecido a lo que pasó en 2015, cuando se iba el gobierno de Cristina y tenías brecha cambiaria y todo el mundo sabía que ibas a devaluar el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Salió a comprar futuro el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque estaba descontado que iba a ganar con el futuro el tipo de cambio. Vino el ajuste en la liberación del cepo, se devaluó el oficial, todos tuvimos una ganancia enorme y el Banco Central cambió una norma y en la norma dijo, te voy a tener 35% de ganancia y te sacó una parte de eso, básicamente con la idea de decir, yo no puedo emitir todos estos pesos, y era cantado que iba a pasar el trade entonces me quedo con una parte. Ahora con la deuda soberana no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir me quedo con una parte de la ganancia del bono porque es un default de bono. Entonces se empiezan, creo que, a plantear estas dudas, qué hacer y a plantear algunas soluciones. Es decir, che, si está descontado el ajuste de precio relativo y yo sé que voy a tener un salto inflacionario inicialmente y que me voy a posicionar en bonos indexados y voy a tener una ganancia extraordinaria, ¿qué hacemos con esa ganancia extraordinaria? ¿Te la pago y aumenta el stock de deuda de un día para el otro 50% cuando está cantado? ¿O buscamos alguna solución alternativa? Creo que dentro de la solución alternativa, primero hay que tener en cuenta que 60% lo tiene intrasector público, que lo otro hay una fuerte concentración de bancos y compañías de seguro, que el intrasector público no hay problema, que banco y compañía de seguro habrá que sentarse y decirle, tenemos un problema, el problema no es solo mío, sino el problema también es del acreedor, y dentro de estas soluciones que se piensa, es decir, bueno, por el gap ese te doy un bono ser, pero que venza, no sé, a 5 años, con él. No, no inmediatamente, sino te lo pateo 5 años. Donde si vos lográs bajar la inflación efectivamente, el valor presente de ese bono, digamos, lo reestructuraste de alguna forma porque el valor presente de ese bono pierde mucho. Entonces yo te diría, creo que hay que irse indexado, hay que estar ahí. No, creo que la probabilidad de no pago bajó fuertemente de este gobierno y un próximo gobierno me imagino que no va a empezar reestructurando la deuda en peso. Ahora creo que hay una duda de que esa ganancia por el ajuste de precio relativo me la van a pagar en este bono o me la van a pagar de otra forma, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Te llevo un poquito afuera, puede ser, a ver qué está ¿Vale? pasando en los mercados internacionales. Vemos que la bolsa ha subido desde principio de año hasta julio. En agosto tuvo una caída y ahora parecería estar como de vacaciones, ¿no? Está lateralizando en un rango chico. Mientras tanto, lo que vemos más volatilidad en el mercado de bonos, donde de acuerdo a los datos económicos que salen, la tasa de 10 años pega en 4,36, 4,38, máximo de ciclo, después se acomoda cerca de 4 y va dando esa pelea. Eh, en ese marco, ¿dónde posicionarías preferentemente los activos, dado que las métricas de evaluación de la bolsa están un poco elevadas, de hecho que descuentan que si no hay una recesión en el futuro, las ganancias irían a subir y eso comprimiría un poco el price earning? Pero bueno, eh, el mercado de bonos piensa por esa curva invertida que sí va a ocurrir la recesión, o por lo menos una recesión técnica va a haber. Eh, En cuál de estos sectores te invertirías hoy? A ver,
nosotros venimos hace como un año planteando el escenario de soft landing como el más probable, cuando el mercado venía de hard landing, ahora el mercado pasó a soft landing, y nosotros lo que estamos haciendo es una sola advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Creemos que el landing está ocurriendo. Entonces, cuando uno va en un avión y te dicen estamos por aterrizar, la siguiente recomendación es ajustese los cinturones. Entonces, ¿qué creemos? Bueno, que como el landing está ocurriendo, creemos que hay que ajustarse los cinturones. Dentro de esto, un par de comentarios. Cuando hace un año venimos diciendo high yield, short duration, tomamos riesgo de tasa y de crédito, y en ese soft landing, cuando el mercado esperaba hard landing, dijimos hay que irse a acciones de growth porque no vemos que haya riesgo y había que buscar acciones agresivas para hacer la ganancia del capital del soft landing. Ahora, que vemos que la inflación sigue desacelerando con una tasa de la Reserva Federal elevada, lo cual me genera una tasa real muy positiva, que tiene impacto, que va a tener impacto sobre la actividad económica, que el mercado laboral sigue creando empleo, pero que desacelera el ritmo de creación, que cuando al mercado laboral le sumo el job opening, que son las búsquedas laborales no cubiertas, y veo la demanda de empleo total, tocó un máximo en abril, y desde abril viene cayendo 1 millón de personas, que menor presión sobre el salario va a tener. Que actividad económica, el dato del segundo trimestre se ajustó a la baja, y que el tercer trimestre viene muy fuerte, pero viene muy fuerte con una fuerte incidencia de recomposición de stocks también, que salió un dato de consumo de los hogares que muestra alguna recuperación del consumo, pero con precios que siguen desacelerando. La verdad que todo nos hace pensar, más allá de que hay indicadores puntuales que muestran alguna recuperación en algún momento clave, todo nos va mostrando que la economía va aterrizando suavemente. Dicho esto, ¿cuál es la recomendación que venimos planteando hace un par de meses? Primero, si la economía, a ver, primero, el landing tiene riesgo. Lo segundo, que si la Fed sigue con estos niveles de tasa y la inflación sigue desacelerando como creemos, se puede generar tasas reales muy positivas y problemas de actividad económica. Entonces, dado esto, tenemos que ajustarse los cinturones. Primero, salir de high yield y ir a riesgo soberano, no short duration, sino empezar a alargar plazos. Recién me fijaba, hoy la tasa de 10 está en 4,23 de nuevo. Creo que estos niveles de tasa de 10 años para alargar duration, creo que niveles de tasa de 4,30 son máximos. La verdad que no veo que se vaya mucho más arriba de 4,30, con lo cual yo diría alargar plazo, bajar riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque el soft landing te puede generar problemas, y creo que cuando te vas a largo plazo y ves lo que es investment grade o hard grade, el diferencial de tasa no te lo paga para tomar riesgo de empresas en particular. Entonces yo te diría soberano largo. Dentro de equity, creo que hay que rotarlo, hay que salirse de growth e ir a value, bajando la ponderación de equity sobre el total de cartera, y ahí hay sectores más como consumo básico, temas de salud y con lo que son clásicamente los sectores de resguardo de capital, ¿no? Digamos, con un China con un serio problema, con Europa que le dio un PMI negativo, economía mundial desacelerándose, digamos, creo que empiezan a aparecer riesgos. Si te vas a América Latina, esa economía global desacelerando también te impacta sobre el precio de materias primas. Entonces, si uno dice menor demanda de commodities, tasas altas a nivel global, precio de materias primas estable o relativamente a la baja, y un carry que era muy interesante, pero que América Latina empieza a bajar su tasa de política monetaria, con monedas que parecen devaluadas, pero cuando la ajustás por inflación, ves que los tipos de cambios reales están convergiendo rápidamente a los niveles pre-pandemia. Yo te diría que emergente tampoco luce muy atractivo. Creo que es momento de nuevo, que estamos por aterrizar, hay que ajustarse los cinturones, y el portafolio hay que tenerlo claramente estrategias más conservadoras, ¿no?
Es más conservadora con la suerte que tenés tasa de interés después de 17 años que no existía la tasa de interés, ¿no? Entonces podés hacer tasa en un portafolio, algo no menor en un contexto como el actual, donde el bono de 10 te rinde 4,30 con la inflación que si tomás el último trimestre anualizado, tanto PCI como CPI Core, están yendo a un ritmo del 3%, ¿no? Entonces estás de nuevo en tasas reales positivas, fundamentalmente en el tramo corto, pero también en el tramo largo. Y la tasa de los TIPS, los bonos ajustables por inflación, es inflación más 2 en ese lapso, es tal cual. Absolutamente. Eh, Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por la exposición, por la participación. Y bueno, seguramente te vamos a convocar nuevamente, como hacemos habitualmente, y esperemos que el escenario próximo sea menos incierto y más fácil de predecir. De hecho, que la dosis de optimismo que nos dejaste con las últimas Filmina, obviamente poniendo bien el acento en un riesgo político. O sea, los argentinos tenemos sobra de experiencia en buenas posibilidades de lo económico arruinadas por una mala implementación política. Bueno, esperemos que no sea el caso. Muchas gracias entonces a todos los asistentes y los esperamos en el próximo evento en este espacio. Buena jornada Muchas para gracias a todos. ustedes. Saludos para todos. Chao, chao.